Muy buenos días, bendiciones para todos los guerreros. Un saludo cordial de su pastor Pedro Carrillo y estamos dándole la bienvenida a su programa Formando un Millón de Guerreros. Dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Bueno, amados, estamos estudiando la palabra, estamos en nuestro devocional. Los guerreros tenemos que ser personas muy estudiosas de la palabra, porque a eso nos ha llamado el Señor. Hoy vamos a tener un estudio sobre ese espíritu de altivez. Vamos a estudiar la altivez, la jactancia, la vanagloria, que son sinónimos. ¿Qué es la altivez, jactancia o vanagloria? Viene siendo esa autosuficiencia que crece en el espíritu de una persona. Autosuficiencia, creerse que todo lo que tiene, lo que es y lo que ha alcanzado es gracias a sus propios méritos. La altivez no reconoce el favor de Dios en su vida. La altivez no es agradecida con Dios porque no tiene nada, según ellos, de agradecerle a Dios, puesto que todo lo que tienen lo han alcanzado, según ellos, con sus habilidades, su fuerza, su conocimiento, sus dones y su inteligencia. La altivez también es creerse más, es un endiosamiento y creerse más que los demás. Es algo que a Dios no le agrada. Él dice que Él da gracias a los humildes, pero mira de lejos al altivo. Que Dios nos guarde de un espíritu como este en nuestras vidas. Vamos a irlo analizando, lo que es la altivez, para poderlo entender. Nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios que gobierna sobre toda la raza humana, creyentes o no creyentes. A veces creemos que Dios solamente gobierna sobre aquellos que creen en Él, que le sirven y que están consagrados a Él, pero nuestro Dios no solamente gobierna sobre sus hijos, sobre sus discípulos, sino que Él gobierna sobre toda la creación, conversos e inconversos. Todo lo que ha sucedido, todo lo que sucede y lo que sucederá es algo ya estipulado por Dios, es algo del designio divino. Todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá es por su voluntad. Todas las personas que están en puestos de importancia, en puestos de gobierno, ha sido permitido por Dios. Lo dice la Escritura, lo muestra la Escritura. También dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, dice que nadie tiene poder para retener el espíritu, ni nadie tiene poder sobre el día de su muerte. Nuestro Dios es el que rige sobre nuestras vidas y el que determina
cuánto tiempo durará nuestra existencia sobre esta tierra. Nadie puede decir cuándo va a morir o cuándo va a nacer. Todo eso lo determina el Señor. El mismo David lo muestra en uno de sus salmos diciendo que mi embrión vieron tus ojos y todas mi existencia estaba escrita en tu libro y todas fueron hechas sin faltar ninguna de ellas. ¿Qué quiere decir David con esto? Dice que la vida de él ya estaba escrita y que Dios lo que hizo fue desarrollarla sin faltar ningún detalle que ya Dios tenía estipulado para su vida. Así que, amados, altivez es no reconocer que Dios es el soberano, que el eterno es el que gobierna, que Él es el que domina sobre todo ser humano y que determina los días de nuestra existencia. Y es aquel, dice la palabra en Deuteronomio capítulo 8, dice, Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas. O sea que si a Dios le place, nos bendice económicamente, y si no le place, no obtendremos absolutamente nada. La altivez es contraria a la humildad, es contraria a la sencillez. Queremos que tengamos esto bien claro. Altivez y humildad son dos cosas totalmente contrarias. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice aquí el apóstol Pablo que nosotros tenemos que no hacer nada por vanagloria, sino con humildad. O sea, es contrario. Vanagloria y humildad son dos términos contrarios. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo sé que eso le puede parecer a algunos un poco necio decir esto, pero es la gran realidad. Nosotros tenemos que estimar a los demás como superiores para poder nosotros respetar y valorar a los demás. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos solamente valoramos, respetamos y honramos a las personas que están en eminencia y por encima de nosotros, o aquellas que son superiores. Pero si nosotros estimamos a todos los demás como superiores, entonces actuaremos con humildad y nunca con orgullo ni vanagloria, creyéndonos más que los demás seres humanos. Bueno, seguimos con este estudio, estamos en la definición. Entonces, en resumen, la altivez, primero, es una autosuficiencia, creerse que todo lo que tenemos es por nuestra capacidad, por nuestra fuerza, estudio, habilidad, inteligencia, que por eso tenemos, somos y tenemos éxito. Eso es altivez, porque en esos conceptos o en esa aptitud nosotros no reconocemos la mano de Dios favoreciéndonos en ningún aspecto. Entonces, ¿qué es la altivez? La vanagloria es no reconocer la mano de Dios
en las bendiciones que tenemos. ¿Qué es la altivez o vanagloria? Vamos a seguir analizando otros aspectos, y es creerse superior a los demás. Y lo último que quiero que tengamos muy en cuenta, y es que la altivez no es agradecida con Dios, puesto que se cree que todo lo que tiene es por sus propios méritos. La altivez es un endiosamiento. También es un endiosamiento. La persona se cree un Dios que todo lo puede y que no necesita de nadie. Ok, mis amados, seguimos en este estudio. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 16, dice que seamos unánimes, o que estemos unánimes entre vosotros. Dice, no altivos, sino asociándonos con los humildes. El apóstol Pablo aquí muestra que la altivez es aquella persona que no se asocia, o que no se reúne, o que no tiene comunión con los humildes, con las personas necesitadas, con las personas de bajo nivel social. Dice, eso es altivez, porque la persona pues se cree mucho más que los demás. En el versículo que leímos al comienzo, en 1 de Timoteo 6:17, dice que los ricos no sean altivos. ¿Qué es un rico altivo? Aquel que pone su esperanza, su confianza, su seguridad en la riqueza. Y dice el apóstol Pablo que no pongan esa confianza en la riqueza, porque las riquezas son inciertas, sino que su confianza sea en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Confiar en nuestros propios habilidades, méritos, confiar en la riqueza, en lo material, en las cosas que tenemos, eso es altivez. Bueno, ¿dónde comenzó la altivez? La altivez comenzó en el cielo, en el reino de los cielos. Desafortunadamente comenzó allí. Ustedes saben que Satanás fue expulsado del cielo precisamente por esa vanagloria, por esa altivez, porque él quería ser como Dios. Había un endiosamiento en su ser, no había agradecimiento, sino que quería interponer competencia, creerse Dios y competir con Dios. Y eso es altivez, porque hay un endiosamiento en la persona. También dice la palabra, el apóstol Pablo nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 6, dice que no usemos o no coloquemos en el liderazgo a un neófito, no sea que envaneciéndose, o sea, le caiga vanagloria y venga a caer en la condenación del diablo. Dice aquí el apóstol Pablo que la condenación del diablo fue por ese envanecimiento, por esa vanagloria, por esa altivez que había en él. Entonces el primero que cayó, que fue depuesto de ese lugar de eminencia que Dios le había colocado, fue Satanás, por su altivez. Con esto entendemos que una de las cosas que Dios más abomina en nosotros es que haya altivez, porque el Señor es el que coloca a las personas en los puestos de privilegio, pero lo único que puede hacer que nosotros seamos depuestos de nuestro lugar es la altivez.
así como pasó con Satanás allá en los comienzos del reino de los cielos. Vamos a observar la vida del rey Usías, uno de los reyes de Judá, descendiente de David, un hombre que comenzó a reinar a los 16 años y que este hombre fue uno de los que trajo más progreso en Israel. Hizo muchas cosas, un hombre muy reconocido en Israel, porque este hombre hizo muchas cosas. Pero cuando ya este hombre fue muy enriquecido, bendecido, fuerte, dice en 2 de Crónicas 26, versículo 16, dice, mas cuando ya era fuerte, hablando del rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. O sea, el rey Usías fue un hombre que Dios lo tenía en alta estima, en alta honra, muy bendecido, muy prosperado, hasta que llegó el enaltecimiento o altivez. Apenas llegó eso, dice, llegó para su ruina, porque este hombre terminó sus días leproso y fue apartado en una ciudad, apartado por su enfermedad. Este hombre murió humillado, porque dice la palabra que cuando llega el enaltecimiento es para caída. Cuando viene la altivez es porque viene la destrucción. Y así pasó con el rey Usías. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo había puesto en ese puesto como rey, en ese lugar de preeminencia, y cuando llegó la altivez, inmediatamente fue depuesto, fue quitado. También vamos a analizar la vida del rey Ezequías. Acá en 2 de Crónica, en el capítulo 32, vamos a leer el verso 24. Dice, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y lloró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ezequías también fue uno de los hombres prósperos, bendecidos, fuertes, un hombre que vio la mano de Dios, cómo lo libraba de los asirios de Sennacherib, que vino a destruir a Judá después de haber destruido a las 10 tribus de Israel. Pero este hombre, dice, no correspondió al bien que le había sido hecho, o sea, no fue agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque la altivez es eso. La altivez es no agradecer a Dios, no reconocer la mano de Dios en todo el bien que nosotros poseemos, en todo el bien que hemos alcanzado, en el éxito que hemos obtenido. Es altivez, no reconocer que Dios es el que nos ha dado la gracia y es el que nos ha bendecido. Y este hombre se enalteció e inmediatamente vino la ira de Dios contra él. Fue depuesto por su altivez. ¿Qué hemos visto aquí en este poquito rato que tenemos charlando, hablando acerca de la altivez? Ya hemos visto a 3, Satanás, Usías y Ezequías, que tenían el bien de Dios, la bendición y el respaldo, pero cuando vino la altivez, inmediatamente perdieron
ese puesto de privilegio, ese lugar de privilegio fue quitado. Vamos a seguir analizando aquí a otro más. Vamos a ver al rey Nabucodonosor. Para esto vamos a irnos al capítulo 4 de Daniel para hacer un análisis de la vida de Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Era el rey de Babilonia, uno de los imperios más fuertes que ha existido sobre la tierra. Él era un hombre fuerte, económicamente muy poderoso, un ejército envidiable, con una autoridad tremenda. Dice la palabra que era un hombre que al que quería humillar, humillaba, que al que quería enaltecer, enaltecía. Era un hombre de mucho poder, había alcanzado muchas cosas, muchas victorias en esta tierra, pero tenía un problema, y es que era altivo. ¿Qué es ser altivo? Es no reconocer que el que nos coloca en el puesto en que estamos, ya sea de presidente, gobernador, rey, ministro, lo que usted recuerde como puesto de eminencia, el que nos coloca allí es el Señor. Pero Nabucodonosor no reconocía esto. No reconocía esto. Él creía que todo lo que tenía era por su fuerza, por su poder, por sus habilidades, por su inteligencia, y eso era altivez. Él tuvo un sueño porque le estuvo preguntando al Señor acerca de el futuro, y el Señor le dio un sueño en donde él vio un árbol frondoso grande, que muchas aves del cielo venían a su sombra, muchas bestias estaban bajo su sombra, pero en el sueño el árbol fue cortado y su cepa o su tronco quedó atado con cadenas. Y él quería saber el significado de este sueño. Nadie se lo pudo interpretar, ninguno de sus agoreros, de sus sortílegos y toda esa gente, brujos que tenía él a su alrededor, ninguno pudo interpretarle el sueño. Y le trajeron a Daniel, y Daniel le da la interpretación del sueño a Nabucodonosor. En el capítulo 4 de Daniel, en el versículo 24, dice la palabra de la siguiente manera. Comienza Daniel a darle la interpretación al rey con respecto a su sueño. Dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Está Daniel dándole a entender que le viene una prueba bastante grande al rey Nabucodonosor, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, porque el altivo cree que Dios no tiene injerencia en los seres humanos. Entonces el Señor lo lleva a este estado de demencia hasta que él reconozca, o sea, lo humilla hasta que reconozca que el Altísimo gobierna. Versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol,
significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Oye esto, hasta que conozcas que el cielo gobierna. El altivo, ese es el problema grande, que no reconoce que el cielo, que el Altísimo es el que gobierna sobre esta tierra. Nosotros pensamos que esta vida está al azar y que Dios no tiene nada que ver en nuestras vidas. Pues yo le quiero decir a usted que tenemos un Dios que todo lo tiene organizado. Escucha bien, todo lo tiene organizado. En un sueño anterior que le dio Dios a Nabucodonosor, cuando él preguntaba qué sería de la vida después de él, y el Señor le muestra una imagen con cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce y piernas de hierro. Y Daniel le da la interpretación y le dice: el Señor te ha mostrado lo que viene después de ti. La cabeza de oro eres tú, el reino de Babilonia, que es el que está gobernando en este momento. Pero después de ti viene otro reino, que es el reino de los medopersas. Y después viene otro reino, que es el reino de los griegos. Y después viene otro reino, que es el reino de los griegos. Perdón, de los romanos. Y así como el Señor lo dijo, así sucedió. Escuche bien, Nabucodonosor comenzó a reinar por allá en el año 605 antes de Cristo, y este sueño le vino en el año 587 antes de Cristo. Escucha bien. Y el Señor le está mostrando todo lo que va a venir hasta el tiempo en que Cristo nació. O sea que el Señor le mostró lo que iba a suceder 500 años después. Escúchame bien esto. Dios le estaba mostrando, el Altísimo le estaba mostrando a Nabucodonosor lo que vendría en 500 años más adelante. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios está mostrando aquí, el Altísimo está mostrando aquí, que Él tiene todo bajo control. 500 años después de este año en el cual estamos viviendo, Él tiene todo cuadrado, todo está estipulado. Escucha bien. ¿Por qué? Porque así como Dios lo mostró, así sucedió. ¿Por qué? Porque en el año 538 apareció Ciro el persa con Darío el Meda y destruyeron a Babilonia y tomaron el control a nivel mundial. Así como Dios lo dijo, así sucedió, sin faltar absolutamente nada. Queriendo decir eso, que todo lo que sucede en este mundo, ya Dios lo tiene bajo control, cuadrado, analizado, y será hecho como Él lo tiene pensado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no somos nadie para cambiar ni para detener los propósitos de Dios. Todo lo que Él tiene estipulado, así va a suceder. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjese que Dios le dice a Nabucodonosor: después de ti viene un reino que es el de plata, que viene siendo los medopersas. Y en el año 538 comenzaron a reinar los medopersas. Y después dice, y después vendrá un reino de bronce, que es el reino de los griegos. Y en el año 333 antes de Cristo aparece Alejandro Magno y destruye a los medopersas y se monta como emperador, como rey, sobre todo el mundo habitado. Así como se dijo, así sucedió, punto por punto. Y después de eso, allá en el año 70,
con Pompeyo a la cabeza, comenzaron los romanos también a reinar sobre toda la tierra. O sea que ya Dios sabía y tenía cuadrado todo lo que iba a suceder 500 años más adelante después de la vida de Nabucodonosor. ¿Esto qué quiere decir? Que el rey gobierna, que el rey Jehová de los ejércitos gobierna sobre este mundo. Él tiene todo cuadrado. Mira, nuestro Dios sabe cuándo es el día de nuestra muerte. ¿Por qué? Porque como dice David, ya todo está escrito en su libro. Nuestra vida ya está escrita. Está estipulado el nacimiento y está estipulado la muerte. Mira lo que pasó con el rey Ezequías. Le dice el Señor a Isaías, dile a Ezequías que ordene su casa porque va a morir. Y Ezequías comienza a llorar, a humillarse, porque estaba muy altivo. Comienza a humillarse. Y entonces viene el Señor y le dice a Isaías nuevamente, ve y dile que ahora le voy a dar 15 años más. Y ya así sucedió. Nuestro Dios le dio 15 años más de vida a Ezequías. Quiero decirte, en este día, quiero decirte en este rato, en este momento, que el que puede alargar nuestros días es el Altísimo. Los puede acortar o los puede alargar. Él es el que puede hacer que nuestras vidas prosperen, que nuestras vidas sean bendecidas. Él es el que hace parir, dice la palabra. Muchas mujeres en la Biblia eran estériles, pero a Dios le plació darle hijos, porque Él es el único que puede abrir la matriz. Y por eso una persona como Ana, que es humilde, es aquella que entiende que el único que puede darte hijos se llama Jehová de los ejércitos, y que tenemos que humillarnos. ¿Qué es humillarnos? Ayunar, orar a ese Rey maravilloso para que Él se digne darnos un hijo, porque Él es el que hace parir. Él es el que dice no vas a tener familia. Entonces nosotros tenemos que humillarnos a Él para que Él sea el que abra la matriz, porque cuando Él abre, nadie cierra, y cuando Él cierra, nadie abre. Entonces, mis amados, en el libro de Daniel es un libro que muestra la soberanía de Dios. Es un libro que muestra que Dios gobierna sobre los seres humanos, que nadie está en el lugar que está, en el puesto que está, porque por sus méritos, sino porque a Dios le ha placido. Que nadie está bendecido porque así tenía que ser, sino porque Dios lo ha determinado así. Entonces, mis amados, ¿cuál era el problema de Nabucodonosor? El problema de Nabucodonosor era que él no reconocía que estaba como rey, gracias a Dios, sino que estaba como rey por sus méritos, por su poderío, y eso es altivez, no reconocer a Dios en lo que somos, lo que tenemos y lo que hemos alcanzado. Vamos a seguir leyendo la vida de Nabucodonosor, y dice la palabra aquí, en Daniel, en el capítulo 4 que estamos, en el versículo 29, dice: al cabo de 12 meses, después que Daniel le dio la interpretación del sueño, paseando el rey de Babilonia, paseando Nabucodonosor en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo:
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Oiga esto, estaba Nabucodonosor paseándose en los balcones del palacio y comenzó a ver los edificios, comenzó a ver la ciudad hermosa, fuerte, imponente, esa ciudad. Y dijo el rey que esa es la gran Babilonia que yo edifiqué sin la ayuda de nadie, sin la colaboración de nadie. Dice, la edifiqué con la fuerza de mi poder. O sea, dice que la creó sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Altísimo, del Eterno. Y dice el verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo y le dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Mire, ¿qué es lo único que nos puede hacer perder nuestro puesto de privilegio que Dios nos ha dado, ya sea como pastor, apóstol, rey, presidente, ministro, gobernador, dueño de empresas, empresario? ¿Qué es lo único que puede hacer que Dios quite su respaldo de nosotros? Dice, la altivez. En cuanto mostró el rey esa altivez, dice, el reino ha sido quitado de ti. Con esto entendemos que Dios puede quitar, puede poner y quitar a quien quiera. Oiga esto. Vamos a ver lo que pasó. Nabucodonosor duró 7 años viviendo como una bestia, en una especie de locura. 7 años. Dice la palabra en el verso 34, de ahí del capítulo 4 que estamos leyendo, dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. O sea, dice allí que al fin de los 7 años, alcé mis ojos al cielo. O sea, comenzó a reconocer que había un Dios en los cielos, que es el que gobierna, que es el que domina sobre toda la raza humana. Y dice que allí la razón le fue devuelta y comenzó a bendecir al Altísimo. Comenzó a alabar y a glorificar al que vive para siempre, reconociendo que su dominio es sempiterno, o sea, que Dios domina desde que comenzó el mundo hasta su fin. Si nosotros analizamos la Escritura, mire, Dios tiene escrito, el Altísimo tiene escrito hasta la vida de Satanás, está en un libro. Oiga esto, el mismo Jesucristo dijo, he aquí yo vengo conforme en el rollo del libro está escrito de mí. Oiga esto, Satanás puede ser el diablo, puede ser el más malo, puede ser lo que sea, pero ya su vida está escrita y él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que va a ser enviado al abismo por 1000 años. Él lo sabe, que va a ser atado, él lo sabe, y él sabe que va a ser arrojado al infierno por los siglos de los siglos. Todo eso él lo sabe. ¿Por qué? Porque eso ya está escrito. Y aunque es diablo, él no puede, escúchame bien esto, aunque él es diablo, que es lo peor, lo más malo, sin embargo, él no puede salirse de los designios divinos.
Y si el diablo no puede, que es el más malo de este mundo, mucho menos nosotros podremos salirnos de los designios, de lo que ya está escrito de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra allí en Daniel capítulo 4, hablando de Nabucodonosor, dice allí, todos los habitantes, después que dijo que alabó al Altísimo, que dice el verso 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. A veces uno se cree mucho, pero Nabucodonosor reconoció que nosotros en esta tierra no somos nada. Él que era tan altivo y que lo tenía todo. Dice, y el Rey de Reyes, el Altísimo, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Oiga esto, no hay quien detenga su mano, ni el mismo diablo puede detener la mano de Dios. Escúchame bien esto. Entonces, mis amados, recuerden que una vez Jesús le dijo, Señor, pase de mí esta copa. Si es posible que no vaya a la cruz para no ir. Pero el Señor no contestó absolutamente nada porque así estaba escrito y así tenía que hacerse. Aunque somos hijos, aunque Jesús era un ser poderoso, sin embargo, Jesús se rendía a los designios divinos. Y nosotros, hasta los ateos que no creen en Dios, están bajo su poder. Dice el verso 36, el rey Nabucodonosor dice, y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ok, el rey Nabucodonosor le tocó reconocer que hay un Dios en los cielos, que es el que gobierna, que pone reyes y quita reyes, que bendice y respalda a quien él quiere. Mis amados, ¿qué queremos dar a entender con este estudio? Que nos cuidemos de toda altivez, que haya humildad en nuestras vidas. ¿Qué es humildad? Humildad es reconocer que mi vida está en las manos del Señor, que lo que tengo es gracias a Él, que lo que he alcanzado y mis éxitos es porque a Él le ha placido y por su misericordia. Que si nosotros tenemos algo, somos alguien, es por su gracia. La altivez no es agradecida con Dios. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Por eso dice Santiago, dice allá en la palabra, dice, vamos ahora los que decís, mañana iremos y traficaremos y ganaremos, cuando en vez de cuanto debieras de decir más bien, si el Señor quiere. Oiga esto, nosotros, amados, todo es porque el Señor lo ha permitido, todas las bendiciones, todo lo material, todos los éxitos, todo el reconocimiento, toda la honra, es porque a Él le ha placido bendecirnos en esta tierra, porque a Él le ha placido colocarnos en lugares de privilegio, en puestos de privilegio. Gracias a Él, y por eso nosotros cada mañana tenemos que levantarnos y levantar nuestros brazos y decir gracias.
Gracias por este día más. Gracias porque gracias a ti no estamos en un ataúd. Gracias a ti no estamos en una cama de hospital. Gracias a ti no estamos en una silla de ruedas. Gracias a ti tenemos lo poco que tenemos. Gracias a ti tenemos hijos, tenemos familia. Gracias a ti tenemos empleo. Cada día nosotros debemos levantar nuestras manos y darle gracias al Altísimo, a ese Rey maravilloso, que es el dueño de nuestras vidas, que es el que reina sobre nuestras vidas. Él tiene el control de todo. Eso es humildad, reconocer que Él gobierna, reconocer que nuestros días están contados y que el día que muramos, Él lo ha determinado así. Y como dice Nabucodonosor, ¿quién le va a decir a Él qué haces? Si todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Lo contrario a altivez es humildad. ¿Qué es humildad? Reconocer que toda persona en esta tierra vale, que toda persona en esta tierra es importante, que toda persona que existe en esta tierra es porque Dios lo ha querido así. Y nosotros tenemos que valorar a cada persona que hay sobre esta tierra. Eso es humildad. Eso es humildad. La altivez es creerse más que los demás y creer que podemos humillar, maltratar a los demás. Eso es altivez. Que Dios nos guarde, esa debe ser nuestra oración, que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros. Señor, en este día te damos gracias. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestros hijos. Gracias por el empleo. Señor, gracias por la salud. Gracias porque nos usas. Gracias porque nos has hecho un llamado, porque nos tienes en el ministerio. Señor, gracias. Gracias porque has derramado tu poder sobre nuestras vidas, porque nosotros no somos los que sanamos ni los que libertamos, sino que eres tú, Señor. Lo único que nos sostiene delante de ti es la justicia de Cristo en la cruz. Por eso dice el apóstol Pablo, en nada me gloriaré, sino en la cruz de Cristo. En nada debemos gloriarnos, sino en esa cruz, en todo lo que Cristo hizo por nosotros. Señor, perdónanos. Perdónanos si creímos, Dios, que lo poquito que tenemos era por nuestros méritos. Perdónanos porque no habíamos reconocido tu grandeza, tu dominio. Señor, perdónanos porque a veces somos soberbios, somos desobedientes. Perdónanos, Dios. De aquí en adelante queremos rendir nuestras vidas a ti y que tú gobiernes sobre nuestras vidas, Señor, y queremos hacer tu voluntad. Y si tú nos mandas a Nínive iremos. No iremos a Tarsis, sino a donde tú nos digas, Señor. Que de aquí en adelante nuestra vida sea una vida de obediencia, de sumisión, de respeto a ti, mi Rey, que eres el más grande. Perdónanos si ha habido en nosotros soberbia, Padre. Te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria. Estamos agradecidos contigo. Mire, amados, a veces en nosotros se nota la altivez en cositas sencillas. Yo quiero que analicemos estas cosas. Son cositas pequeñas y que a veces nos dan a entender lo altivo que somos. Mire, un altivo no diezma. ¿Sabe por qué? Un altivo habla mal del diezmo. Un altivo enseña que no se debe diezmar.
que no se debe ofrendar. ¿Sabe por qué? Porque el altivo cree que lo que tiene, el dinero que tiene, no se lo ha dado Dios, sino que lo ha obtenido por su esfuerzo. Entonces, como yo lo que tengo lo he alcanzado por mi esfuerzo, entonces yo no tengo por qué darle nada a nadie, porque nadie me lo ha dado. Pero fíjate que David dice, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. ¿Sabe una cosa? Diezmar es agradecimiento a ese Dios hermoso por todo lo que nos ha dado, por el empleo, por el dinero. Es un agradecimiento. El altivo no ora. ¿Sabe por qué no ora? Porque él no cree que el que le abre puertas es Dios, que el que le bendice es Dios. Entonces, ¿para qué orar? Porque nosotros oramos porque dependemos de Él y necesitamos orar para que Él nos bendiga y nos abra puertas delante de nosotros. El altivo no ayuna, porque ayunar es humillarse delante del Altísimo, reconociendo su poderío, su dominio, para poderle decir en ayuno, Señor, tengo esto cerrado y te pido que me ayudes y abras la matriz, abras puertas de empleo. Entonces, amados, reconozcamos que Dios gobierna, que Él es el Rey, y que salga de nosotros toda vanagloria, toda altivez, todo enaltecimiento en nuestras vidas. Que Dios nos guarde y bendigo a todos los que han estado conmigo en este estudio. No se olvide suscríbase a nuestro canal para seguir recibiendo nuestras enseñanzas. Gracias a ustedes por permitirme llegar a sus hogares con nuestras enseñanzas. Gracias por aceptar nuestras enseñanzas. Es para nosotros un honor, un privilegio muy grande que usted nos escuche. Mis amados, les deseo un resto de día bendecido, feliz, que Dios con su gracia vaya delante de ti, que te vaya abriendo puertas y que todos tus proyectos sean prosperados. Dios les bendiga grandemente a todos.